Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer episodio Web Series Data Center del Futuro de Schneider Electric. Es un espacio para conversar y compartir información relevante sobre las tecnologías en esta industria. Hoy hablaremos de un tema apasionante en los centros de datos y para eso hoy tengo el gusto de presentar a Juan Carlos que nos está acompañando en esta charla. Juan Carlos, bienvenido. Lina, muchísimas gracias. Muchas gracias a Schneider Electric por esta invitación que nos hacen. Me presento, Juan Carlos Londoño, yo soy el director preventa de Ingenium para Latinoamérica. Estoy basado aquí en Bogotá, Colombia, y bueno, trabajando con Ingenium ya desde el inicio de nuestra operación aquí en Colombia en el año 2013. Para poner en contexto, Ingenium es una compañía de consultoría y servicios de ingeniería dedicada a proyectos de data center. Nos especializamos en toda la parte de consultoría, planeación, obviamente ingeniería de los proyectos, los diseños de los data centers, desde el punto de vista del mundo de infraestructura física, pasando por la etapa de construcción de los proyectos y operación incluso de los data centers. Así que muy complacido de estar aquí hoy, Lina, contigo, y gracias a Schneider por la invitación. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo me presento también, Lina Bernal, directora de la unidad de negocio de Secure Power en Schneider Electric para el clúster andino. Y bueno, para empezar con nuestra conversación me gustaría que comencemos con una visión del panorama actual como en términos de sostenibilidad empresarial, porque pues es evidente que cada vez más este tema de la sostenibilidad digamos que es mucho más recurrente en las compañías y que cada vez más hace parte como de toda esa parte de la estrategia empresarial en las empresas. Entonces, me gustaría entender cómo tú y cómo desde Ingenium ven que las empresas están como muy enfocadas a poner esas metas de sostenibilidad dentro de su estrategia empresarial. Por supuesto. El tema de sostenibilidad ambiental siempre ha sido un elemento clave en el mundo de los data centers. Diríamos que prácticamente desde el inicio de los data centers como los conocemos hoy en día. Sin embargo, a partir del Acuerdo de París en el año 2015, en el COP21 que se desarrolló allí a finales de 2015 y se empezó a implementar a principios del 2016, donde más de 190 países firmaron un acuerdo para buscar reducir las emisiones de gas de invernación para buscar que hacia finales de este ciclo la temperatura mundial no aumente más de 2 grados centígrados e idealmente ojalá llegar a máximo 1.5 grados centígrados. Esos acuerdos pues, que firmaron entre los gobiernos, pues hay que aterrizarlos a la realidad, y lo que buscan los gobiernos es a través de las grandes compañías, corporaciones, buscar que empiecen a adoptar inicialmente voluntariamente medidas para alcanzar esos objetivos. Y en ese orden de ideas, impulsado en gran medida por ese Acuerdo de París, pues las compañías, las grandes empresas, pues buscan dentro de sus metas corporativas de responsabilidad social empezar a incluir índices que les permitan medir qué tanto están avanzando en esos objetivos de sostenibilidad ambiental. Pues Juan Carlos, imagínate que de hecho hace poco Schneider hizo un estudio con una consultora, con la consultora Forrester, y hubo varios datos que me llamaron mucho la atención. Si bien por un lado positivo, que hace 3 años más o menos un 36% creía que ese tema de la sostenibilidad era algo relevante y hoy ya estamos por el 70%, digamos que considera que es un tema relevante, todavía un porcentaje muy bajo tiene como unos objetivos muy claros de cómo avanzar hacia ese fin. E incluso hubo otro dato que me llamó mucho la atención que decía que un 75% había perdido oportunidades de negocio por no tener objetivos y acciones claras enfocadas hacia la parte de sostenibilidad. Correcto. ¿Qué tan real tú ves esos datos? ¿Lo has vivido? ¿Lo has visto? Pueden ser muy factibles en la medida que esos acuerdos, vuelvo al Acuerdo de París, si bien tenían toda una muy buena intención y ojo, bajo ese acuerdo también lo que se buscaba era reducir aproximadamente en unos 45% las emisiones de gases de CO2 hacia el año 2030, que es un objetivo bastante honorable y ambicioso. Muchas de las compañías en realidad se quedaron rezagadas en, como tú lo dices, en asumir esas metas y en crear y definir planes de responsabilidad social que les permiten
que les permitiesen buscar esos objetivos. La realidad es que se han tenido que reevaluar esas metas porque muchas compañías no hicieron nada o no hicieron los suficientes esfuerzos y simplemente los planes que estaban haciendo se estaban quedando prácticamente en el papel, en la idea o en sus páginas web, buscando complacer a sus clientes actuales y futuros. Pero faltó realmente un compromiso serio. Ahora, de cara hacia el año 2050, inclusive el compromiso es cero neto. Cero neto es ya no reducir al 45% las emisiones de CO2, sino buscar cero emisiones, o al menos aproximarse hacia el cero. Ese es el objetivo hacia el año 2050 y es justo lo que se ha reafirmado ahorita en el COP28, que fue en Dubái a finales del año anterior, 2023. Ese es el compromiso que están buscando ahora, es cero neto, buscar cero emisiones hacia el medio ambiente. Totalmente, y aquí creo que hay un jugador clave, que es el gobierno, ¿no? Y a mí me gustaría que hablemos un poco sobre esas acciones que los gobiernos están tomando como en pro de regular esa parte de la eficiencia energética en los operadores de los centros de datos. Así es, efectivamente. Digamos que en ese sentido Europa ha liderado un poco el tema. Desde hace varios años atrás han empezado a impulsar normatividad, regulaciones en la búsqueda de esos objetivos y más concretamente crearon lo que es el Corporate Sustainability Reporting Directive, que es la directiva de reportar los datos corporativos de sostenibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora a las empresas en Europa se les empieza a exigir que tienen que reportar los consumos de sus data centers, cuáles son las emisiones de CO2 y los planes de mitigación contra el tema de los riesgos climáticos. Esto para los data centers de 100 kilovatios en adelante. Esa ya es una normativa que entró en vigor. Y también está por el lado de los Estados Unidos. En California, específicamente en el estado de California, ya hay un acto corporativo orientado hacia el reporte climático de sostenibilidad de las empresas de data center, que busca básicamente lo mismo, es decir, reporten cuál es su consumo, sus data center, cuáles son las emisiones de gas de CO2 al ambiente y cuáles son sus planes de mitigación. Si bien es cierto en el caso de Estados Unidos, esto inicialmente está aplicando en California, y puede tomar algún tiempo en que sea aplicado en todos los Estados Unidos, porque para eso se requiere una ley federal que usualmente toma algunos años. Ya claramente sí hay unas iniciativas muy concretas a partir de este 2024, donde a las compañías de data centers ya les empezaron a exigir a que empiecen a reportar esos datos. Y mira que curiosamente esa parte del monitoreo de esas métricas claves, me he encontrado también con que muchas empresas hoy no lo hacen o no tienen cómo hacerlo, ¿no? Y ahí aprovecho de hecho para compartir contigo que en Schneider se desarrolló una herramienta que es esa calculadora del Data Center Lifecycle, que te mide con mucha precisión todas esas emisiones que haces desde tu data center de alcance 1, 2 y 3. Y es una herramienta que efectivamente nos enfoca mucho hacia, digamos que hacia este objetivo de las emisiones cero, ¿no? ¿Cómo ves tú la importancia de medir esas emisiones, por ejemplo, de alcance 3, que son posiblemente las más difíciles de medir? Totalmente, son las más difíciles, pero incluso me volvería un poquito antes, ni siquiera las de alcance 1, directamente las que dependen de la compañía, están pudiendo ser identificadas inicialmente, entonces mucho menos van a poder ser reportadas. Y ese es uno de los grandes retos que tiene este tema de sostenibilidad ambiental en data center. Por un lado tenemos a los gobiernos exigiendo a través de esos acuerdos como el que comenté de Europa y de California, reportar los datos de consumo y de emisiones de CO2, pero por otro lado, de acuerdo a una encuesta que realizó el Optam Institute en el 2023, solo menos de un tercio de los operadores de data center indican que tienen en este momento la capacidad de reportar esos datos. Eso quiere decir que más de 2/3 partes de las compañías operadoras de data center no tienen en este momento la información clara. Por ejemplo, utilización promedio de los servidores, el consumo específico de los equipos de TI y de servidores, equipos de almacenamiento. Esa información todavía
en la mayoría de los casos no está disponible. Y eso provee un gran dilema y un gran reto hacia el mercado, porque está la presión gubernamental, pero las compañías no están preparadas para reportar. Y efectivamente, respecto a las emisiones de alcance 3, son las más difíciles de reportar, porque son aquellas que no dependen de la compañía misma, sino de su cadena de suministro, de los proveedores, de los bienes y servicios que se adquieren. Y resulta supremamente importante llegar a conocer cuáles esos datos de sostenibilidad en el alcance 3, porque justamente, de acuerdo a estudios, se estima que entre un 65 a un 95% de las emisiones de CO2 de la mayoría de las compañías en los data centers no dependen de ellos, sino de terceros, justamente de ese alcance 3. De ahí la importancia de poder medir adecuadamente esas emisiones, analizarlas, obviamente tomar las acciones respectivas para buscar cumplir con esos objetivos de sostenibilidad. Un reto definitivamente. Un reto bien importante, así es. Totalmente. Y bueno, eso también está muy alineado como con el siguiente tema que quiero que conversemos, y es sobre esas soluciones o tecnologías que nos están ayudando como a ir por ese camino de la eficiencia energética y de la eficiencia en los centros de datos del futuro, que seguramente no será ya tan a futuro, sino que ya cada vez lo vemos mucho más cercano. ¿Cómo ves tú que son esas soluciones o tecnologías que más están impactando ese tema de eficiencia energética en los centros de datos? Claro, en este momento el tema de la inteligencia artificial, la IA generativa, ese definitivamente está cambiando completamente todo el panorama del mundo de los data centers en la actualidad. ¿Qué pasa? El desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones impulsados por la IA generativa implica que sea necesario utilizar más GPUs. Los GPUs, las unidades de procesamiento gráfico, que son justamente el motor de desarrollo de esta IA generativa. Para poner un ejemplo, Nvidia, que es el gran productor de estas GPUs, pues ha tenido un disparo en su capitalización bursátil. En las últimas semanas, meses, el CEO, cofundador de la compañía, pasó a ser una de las 20 personas más ricas del mundo, porque hay un apetito enorme de las GPUs a nivel mundial, justamente de todas las compañías buscando desarrollar servicios y aplicaciones de IA. ¿Cuál es el reto que esto conlleva? Que se vislumbra claramente que esa mayor densidad, uso de los GPUs, pues va a provocar a su vez una mayor densidad de consumo eléctrico a nivel del rack. Y ese mayor consumo a nivel del rack pues implica pensar en otras soluciones alternativas típicas a las tradicionales de enfriamiento por aire. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese orden de ideas, soluciones de liquid cooling cada vez van a ser más apetecidas por el mercado, entendiendo que dentro del liquid cooling hay diferentes versiones y opciones de arquitectura y de solución. Pero eso por un lado, entonces, liquid cooling para atender esa mayor demanda a nivel de rack que se prevé va a venir a raíz de un incremento en el uso de las GPUs. Eso por un lado. Por otra parte, atendiendo a las regulaciones que comentaba anteriormente de los gobiernos para las empresas reportar sus datos, va a haber un mayor apetito también de las compañías en buscar fuentes de energía renovables para su data center, es decir, alimentar sus nuevos proyectos de data center de energía eólica, de energía solar, de energía geotérmica e hídrica. ¿Sí? Aquí en Colombia pues tenemos una gran ventaja, y es que aproximadamente un 70% de la energía es generada a partir de las hidroeléctricas. Ese mayor apetito por esas energías de fuentes renovables pues va a implicar que las compañías busquen desarrollar sus proyectos donde puedan acceder a ese tipo de energía renovable. Ese es otro tipo de solución que se está buscando. Y adicionaría un tercero que se conoce técnicamente en el mercado de los data centers como el technical debt, que es la deuda técnica. La deuda técnica está relacionada con aquellos equipos antiguos o procesos que consumen muchos recursos de TI,
es decir, que consumen recursos de una manera ineficiente en los procesos de TI. Por ejemplo, un sistema de refrigeración centralizado que ya tiene muchos años de operación, que seguramente no tiene las tecnologías más actuales de free cooling, de eficiencia en los compresores, etcétera, etcétera, pues es un technical debt para la empresa. ¿Por qué? Porque provoca un mayor OPEX, un mayor consumo en los gastos operativos. Al ser más ineficiente, consume más energía. También, dentro del programa de operación y mantenimiento, pues implicará seguramente reemplazo de partes más continuamente que equipos más nuevos. Eso por poner un ejemplo del technical debt, pero existen muchos ejemplos. En los equipos de TI, cualquier sistema de almacenamiento que contenga información que previamente fue replicada, almacenada en otros dispositivos, pues está haciendo un trabajo innecesario. ¿Cuántos de nosotros típicamente guardamos nuestros archivos de la empresa, digamos, en nuestro computador? Perfecto. En el SharePoint empresarial, listo, muy bien. Pero también buscamos, no, entonces una copia en Dropbox. Ah, no, y una copia, ¿qué tal si tengo una copia en mi OneDrive personal? ¿Sí? Y es una replicación y replicación de los datos. Eso genera, obviamente, tener que dedicar recursos informáticos de TI, en este caso almacenamiento, de una manera ineficiente. En la medida que podemos identificar claramente cuáles son los equipos de TI que tenemos en nuestra infraestructura y cuáles están operando ineficientemente, cuáles tienen una baja tasa de utilización y tienen un consumo de energía importante, en la medida que los podamos identificar, los vamos a poder remover de nuestra operación. Y al removerlos, pues vamos a poder inclusive ser más eficientes, que quizás simplemente trasladar ese proceso de TI a la nube. Porque si tenemos un proceso de TI ineficiente en nuestra infraestructura, aunque lo movamos a un activo de TI muy eficiente en la nube, ese proceso seguirá siendo ineficiente. Entonces, al final, si buscamos eliminar esas cargas innecesarias, podemos apagar, desconectar equipos de TI y creo que es una frase que le escuché a alguien de Schneider: la mejor energía es la que no se consume. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, ese tipo de soluciones hay que contemplarlas. Gracias, Juan Carlos. Y de hecho, en nuestro caso buscamos que esas soluciones que entregamos estén muy alineadas con esos objetivos de sostenibilidad. Y por poner un ejemplo sencillo, entre comillas, está eConstructure IT, que permite hacer todo ese monitoreo de la infraestructura y asegurar que esos usuarios, esos clientes o esos operadores de data center puedan tener sistemas e infraestructuras de IT eficientes, porque permite también hacer predicciones, análisis de eficiencia y demás, pero además que sea sostenible, que opere como necesitamos, que esté operando y que tenga un sistema seguro y eficiente dentro de su centro de datos, ¿no? Claro, y ahí viene otro de los retos, y lo comentábamos un poco antes, pero para ampliarlo más, y es el tema del monitoreo de los activos. Muchas empresas no tienen el adecuado monitoreo de los activos. Inclusive, según esa misma encuesta del 2023 del Optam Institute, más del 50% de los activos de TI, que son servidores, son erróneamente clasificados como equipos de almacenamiento. Entonces, si no tenemos una buena clasificación de los equipos, no conocemos realmente cuál es la infraestructura de TI que tenemos adecuadamente, sus tasas de utilización, cuál es el consumo individual de estos equipos, pues difícilmente vamos a poder gestionarlos, ¿sí? Entonces, hay que empezar por eso, por clasificar adecuadamente los activos de TI, emplear herramientas como las que Schneider tiene para poder hacer un monitoreo y gestión adecuado de la infraestructura de TI, por supuesto la infraestructura de facilities, y a partir de ahí empezar a tomar acciones de gestión, de gestión de la capacidad, de optimización de esa capacidad. De nuevo, la importancia de medirlas, de tener la claridad de las métricas, ¿no? Correcto. Sí. Bueno, hay otro tema, Juan Carlos, que quisiera, y como para el cierre de esta conversación, que tú te me adelantaste un poquito ahora, y es la parte de IA. La parte de IA, que es un tema que sin duda, digamos que es una tecnología que ya es inminente, ¿no? Entonces quisiera como que hablemos un poquito de esa parte de sí, IA. Perfecto. Yo ahí, Lina, quisiera
primero conocer desde el punto de vista de Schneider cuál es la percepción, cuál es la idea que tienen de hacia dónde creen que se está dirigiendo esta industria de los data centers y cómo se va a integrar con las nuevas tendencias, justamente como la IA, y cuáles serían los retos del sector de data centers que ve Schneider en ese sentido. Mira, yo creo que cada vez más vemos la integración como de estas tecnologías emergentes, ¿no? Como la parte de IA. Y un poco lo que estamos viendo es que lo que proyectamos es que por cada data center estándar vamos a tener 3 prácticamente dedicados a la parte de IA. Y te contaba ahorita hace un momento que estábamos conversando que la semana pasada pude participar del Innovation Summit que hace Schneider anualmente, y uno de los datos que compartían y que me asombró mucho es que hoy el consumo de energía de los data centers, ese consumo que está enfocado en IA es más o menos como un 8%, y que se estima que en los próximos 4 años pase a ser un 20%, es decir, de la energía que se consume en un data center, hoy el 8% está en IA, y en unos 4 años va a ser más o menos un 20%, que no es menor. Y hubo otro dato que me pareció muy interesante, y es que de eso que hoy está consumiendo IA, el 95% de ese consumo está en los data centers centrales, ¿no? Como en los principales, y que se espera que en unos 4 años esté hacia el edge, es decir, que el 50% del consumo de IA esté en los data centers centrales y el otro 50% esté en la parte del edge. Es decir, que esto también nos implica un reto gigante en términos de infraestructura, de transformación de infraestructura, de nueva infraestructura en la parte del edge. Aquí aplicarán seguramente soluciones, no sé, como la parte de prefab y demás, por temas de tiempos de implementación, por facilidad en la ubicación en la parte del edge. Entonces, definitivamente, esto, además de todos esos retos en tecnología, también como lo que hablabas del liquid cooling, mismo por las capacidades de altísima densidad que se van a tener en estas GPUs, seguramente la parte de infraestructura también en esta parte del edge será uno de los retos más importantes que nosotros tendremos que enfrentar, y para lo cual nos estamos preparando en toda esta parte de IA, que serán seguramente infraestructuras que estarán soportando herramientas como por ejemplo la parte de digital twins y demás, ¿no? De acuerdo, totalmente. E incluso nosotros desde Ingenium también, como parte de los retos, vemos esto que mencionas, pero el desarrollo de toda esta nueva tecnología ya definitivamente implica cambiar paradigmas, implica que hay que cambiar la forma en que se han venido diseñando los data centers. Efectivamente, como tú lo indicas, comienza por el despliegue en estas grandes data centers hiperescala, data centers en la nube, que son los que en este momento están demandando más recursos de esos GPUs, más desarrollo de IA generativa. Pero nosotros vemos también que va a empezar a migrar hacia el edge, y ahí vamos a tener una proliferación a nivel de pequeños micro data centers distribuidos, empezando a consumir cada vez más energía. Aquí el reto que nosotros vemos de cara hacia el futuro, desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental, es el gran dilema que se está creando en el mercado, en el sentido de, por un lado, los entes reguladores están ya empezando a exigir a las compañías que reporten sus datos, pero por otro lado, como lo hemos hablado, las compañías no tienen, más del 2/3 no tienen en ese momento la capacidad, los recursos informáticos, las aplicaciones para poder reportar esas informaciones. Lo que pasa es que previamente muchas de esas compañías, con el Acuerdo de París, hacia el 2030, se habían comprometido públicamente a través de sus planes de responsabilidad social de disminuir sus consumos eléctricos, al final sus emisiones de gas, en X porcentaje. En la medida que esas compañías empiecen a tener visibilidad de cuáles realmente los consumos propios que tienen y empiecen a ver que hay disparidad versus los objetivos previamente reportados, nosotros desde Ingenium lo que vemos es algo preocupante, y es que algunas compañías de pronto empiecen a dilatar esos acuerdos. No, ya no es el 2030, sino es el 2035. No, ya es el 2040, porque empiezan a ver que es difícil empezar a cumplir eso. O peor aún, que los cancelen, que los pospongan esos compromisos sociales. Entonces, ahí realmente vemos un gran dilema y un reto para el sector de los data centers desde el ámbito de la sostenibilidad. ¿Cómo
igualar ese plan de responsabilidad social con esas métricas previamente adquiridas, con cómo medir y tener esos datos adecuadamente para cumplir con las regulaciones que los incitan ahorita, que tienen que publicarlas y hacerlas de público conocimiento. Claro. Sí, sin duda yo creo que el futuro de los data centers es emocionante y personalmente para mí es apasionante, pero sin duda pues trae también todos los retos, ¿no? De lo que hemos estado hablando aquí, tiene un montón de desafíos que nos trae todas estas tendencias y tecnologías, pero además la responsabilidad que tenemos en términos de sostenibilidad para poder garantizar este funcionamiento, pero a la vez ser responsables obviamente con el medio ambiente y demás. Bueno, y justamente que mencionabas apasionantes y responsabilidad. Creo que nosotros, y hablo de Schneider Electric como líder en la fabricación de equipos y soluciones para la infraestructura física data center, como Ingenium, líder en la parte de ingeniería, de diseño, tenemos una gran responsabilidad con el mercado en este ámbito de la sostenibilidad ambiental. Ustedes seguramente desde el ámbito de la innovación, del desarrollo de nuevos productos que cada vez sean más eficientes y que busquen justamente esa sostenibilidad. Nosotros desde el ámbito de la innovación, pero en el diseño y en la construcción, que permita efectivamente pensar fuera de la caja, brindar nuevas soluciones desde el punto de vista de ingeniería, de diseño y la construcción de nuevos data centers. Ahí creo que es clave para nosotros poder también poner nuestro grano de arena desde ambas empresas. Totalmente, ahí en conjunto tenemos un gran desafío por delante en la parte de los centros de datos y esa responsabilidad en cuanto a la sostenibilidad por el medio ambiente. Juan Carlos, yo te quiero agradecer mucho por habernos acompañado en este espacio, por compartir tu perspectiva, tus conocimientos con nosotros y haber tenido esta conversación tan agradable contigo sobre este tema que, como decía previamente, en mi caso es súper apasionante. Muchas gracias, Lina, a ti y a Schneider Electric por la invitación, y de parte de Ingenium pues estamos en total disponibilidad a acompañarlos cuando lo requieran en el futuro. Muchas gracias, Juan Carlos, y bueno, le agradezco a todos quienes nos están escuchando y viendo por los diferentes canales de comunicación. Los invito a que sigan conectados en los próximos episodios de esta web series Data Center del Futuro de Schneider Electric, un espacio para conversar, como lo vieron, y discutir información con los diferentes expertos y los diferentes temas. Muchas gracias a todos.